Enfoque integral del niño y adolescente con sobrepeso y obesidad. Los objetivos: brindar conocimientos sobre alertas en el crecimiento como sobrepeso y obesidad, prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad infantil, fomentar hábitos alimentarios y estilo de vida saludables e implementar pautas de tratamiento. La obesidad es uno de los problemas de salud que más se ha expandido en todo el mundo, convirtiéndose ya en una enfermedad epidémica. La Organización Mundial de la Salud decidió calificar a la obesidad como la epidemia del siglo XXI por el considerable aumento de esta enfermedad crónica no transmisible, que en 3 décadas duplicó su prevalencia a nivel mundial. Y se calcula que en este año habrá aproximadamente 2.300.000 de adultos con sobrepeso y más de 700 millones de niños con obesidad. La encuesta nacional de nutrición y salud que se realizó en el año 2007 y está por realizarse otra este año, nos muestra que esta epidemia comienza en etapas tempranas y se arrastra a la adolescencia y la adultez con serio impacto en la salud infantil y futura. Argentina no escapa a esto. Los niños con sobrepeso son algo más del 30% y quienes padecen obesidad alcanzan el 10%. La prevención temprana es el rol del equipo de salud en el nivel de atención primaria y debe estar enfocada hacia la población en riesgo. Si ustedes ven acá en el mapa y se acuerdan, cuando en la primera clase habíamos hablado de lo esperado con respecto a los desvíos de estándar, el diagnóstico de obesidad es aquellos niños que tienen más de 2 desvíos por arriba de la media en su índice de masa, y acá vemos cómo Córdoba, por ejemplo, al estar en rojo, tiene más de 7,5%, o sea, mucho más de lo esperado. Acá vemos, si dividimos a los niños con necesidades básicas satisfechas o insatisfechas, el porcentaje de obesidad es similar, 10,5% y 10,1%. Sin embargo, cuando vemos la talla, aquí sí hay una diferencia. La talla baja es mayor en los de clase menos acomodada. O sea que acá tenemos las clases más acomodadas, son un poco más altos a pesar de ser gorditos, y las clases con necesidades básicas insatisfechas son más bajos y gorditos también. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Durante 4 millones de años el hombre pasó periodos de hambruna y de abundancia. Su supervivencia fue posible a partir de procesos de adaptación metabólica, acumulando energía en forma de tejido adiposo. Ya en el año 1962, Nell postuló la teoría del gen ahorrador, proponiendo que a lo largo de millones de años fueron sobreviviendo aquellos individuos que, por ser capaces de ahorrar energía, fueron adaptándose mejor, siendo esta característica transmitida a sus hijos. Es por ello que nosotros tenemos tejido adiposo. Algunos crustáceos, por ejemplo, que tienen el alimento en todo momento, no necesitan este tejido y por lo tanto no lo tienen. Ahora, ¿qué pasó con nuestro cuerpo? El cambio de estilo de vida, la disponibilidad constante de alimentos, la accesibilidad que no necesita de gasto calórico para conseguirlo como en la antigüedad, que había que cazar, que sembrar, etc. O sea, el conseguirlo ahora es cada vez más pasivo. Hablamos por teléfono, pedimos un delivery, buscamos en internet. Así, este cambio en un corto tiempo, la modernización, la urbanización, el crecimiento económico y la globalización en la forma de comercializar los alimentos, por lo cual pocas cadenas de alimentos deciden qué tenemos que comer, todo eso con una mayor proporción de grasas trans, de grasas saturadas, de azúcares simples, sumada a la pasividad de esta vida actual, tienen una gran contribución en esta epidemia. Ante este cambio, el individuo no ha tenido tiempo evolutivo para que se produzcan los cambios genéticos que protejan al organismo, disminuyendo el depósito de energía como grasa. La orden del genotipo sería: siempre que haya oportunidad de comer, hay que hacerlo. Debe preferirse el alimento con grasa que tiene mayor densidad calórica. El exceso calórico debe depositarse como grasa, que sería una forma económica de atesoramiento. En la actualidad hay un sobreconsumo pacífico. Se defendían a través de la huida durante horas, obtenían su alimento mediante esfuerzo físico, o sea, había que moverse para conseguirlo. En cambio ahora no nos movemos para conseguirlo. Por lo tanto, el hombre contemporáneo ha reducido el gasto por actividad física,
apareciendo cambios fenotípicos productos de este sedentarismo, como son, por ejemplo, disminución del tamaño y de la fuerza muscular, con mayor resistencia a la insulina, menor capacidad de respuesta cardiovascular, aceleración de la pérdida de masa ósea. Diariamente sufrimos situaciones de emergencia con respuesta metabólica y cardiovascular de estrés, como antes, activándose en nuestro organismo el sistema simpático con aumento de adrenalina y noradrenalina, aumento de tensión arterial, aumento de flujo sanguíneo muscular, aumento de ácidos grasos en sangre. Pero todo esto sin el gasto energético por la huida. Nuestro organismo está diseñado para ingerir los nutrientes que precisa y acumular una pequeña reserva de grasa. La alimentación de los seres humanos en la actualidad se aleja mucho del diseño evolutivo. No está sincronizada con nuestros requerimientos genéticos. Por lo tanto, deberíamos hacer las paces con nuestro diseño evolutivo y reajustarlo. O cambiamos los genes o cambiamos nuestro estilo de vida. Como todavía los genes es imposible que lo hagamos, pues entonces deberíamos elegir cambiar lo segundo. El criterio más exacto para el diagnóstico de obesidad es la determinación del porcentaje de grasa corporal, solo posible por métodos indirectos, usando fórmulas de predicción o también a través del cálculo de índices. Las herramientas comúnmente utilizadas para la valoración del contenido graso corporal son los índices, que se calculan a partir de 2 mediciones antropométricas y son indicadores indirectos. Una vez que el paciente fue medido y pesado, podemos calcular estos indicadores antropométricos: peso, talla, índice de masa corporal, velocidad de crecimiento, perímetro de cintura, circunferencia máxima de brazo, los pliegues corporales como el tricipital y el subescapular, con los cuales luego haremos el área grasa, área muscular y el área total. Otros, por ejemplo, como bioimpedanciometría, tomografía computada, resonancia magnética, se usan solo por ahora en investigación. Tenemos que tener en cuenta también, muy importante, tomar siempre tensión arterial y observar el estadio puberal. La obesidad es una enfermedad caracterizada por el aumento del tejido graso corporal, cuya magnitud y distribución afectan la salud del individuo y que la mayoría de las veces se acompaña de aumento de peso corporal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de sobrepeso es aquel niño que tiene su índice de masa corporal por encima del percentil 85 y hasta el percentil 97, o, si lo hacemos en desvío, más de un desvío de la media y hasta 2 desvíos. El diagnóstico de obesidad es el índice de masa corporal por encima del percentil 97 o más de 2 desvíos encima de la media. Más de 3 desvíos hay que tener en cuenta que ya es obesidad mórbida. Y también una cosa importante es el aumento de 2 puntos de índice de masa corporal en 2 años es un signo de alarma. El índice de masa dijimos que es el indicador más aceptado para evaluar el sobrepeso y obesidad en ámbitos clínicos y epidemiológicos. Se calcula a partir del peso y de la talla y se realiza peso sobre talla al cuadrado o peso sobre talla y nuevamente sobre talla. Para discriminar si se trata de un exceso de grasa, obesidad o de masa magra, constitución atlética, habrá que realizar la medida del perímetro braquial y del pliegue cutáneo para realizar luego los cálculos de composición corporal mediante ecuaciones y también el nomograma de Gurney y Jelinek. Acá tenemos los percentiles de índice de masa corporal de 1 a 6 años, percentiles también de índice de 5 a 19, en donde vemos que están los percentiles que en Argentina tenemos acostumbrados, como el 3, el 10, el 25, el 50, el 75. Habíamos hablado ya en la primera clase que teníamos el percentil 85 como un nivel de corte de mayor seguridad para investigar y evaluar el niño con sobrepeso, y luego el percentil 97. También de 5 a 19 años, pero en desvíos estándar, las velocidades de peso en femenino y masculino, la circunferencia de cintura, que dijimos es un buen predictor de la distribución central de grasa. Los estudios por imágenes muestran que se correlaciona bien con la grasa intraabdominal.
La localización del exceso de adiposidad es muy importante. La obesidad abdominal, que es el exceso de grasa visceral y subcutánea central, ha emergido como un fiel predictor de complicaciones metabólicas y riesgo cardiovascular en todas las edades. Por ello, medir el circunferencia es muy importante. Tenemos la circunferencia en la cintura mínima, que es la circunferencia abdominal menor, fácilmente visualizable en el dorso del paciente, y también podemos tener en la circunferencia que se toma a nivel del borde superior de la cresta ilíaca. Por palpación localizamos el borde lateral de la cresta ilíaca y medimos allí la circunferencia. El Comité de Nutrición sugiere medir siempre en el mismo sitio para seguir la evolución, registrar valor y sitio donde se midió, usar la tabla de referencia correspondiente al sitio de medición, medir con el individuo de pie en posición anatómica, ambos brazos al costado del cuerpo y siempre tomarlo al final de la expiración. Según cuál vayamos a medir, usamos la tabla correspondiente. Esta es la tabla de circunferencia mínima, que es la de Taylor. Esta es la tabla cuando tomamos en el borde superior de la cresta ilíaca, que es la tabla de Fernández. Y ahora, ¿qué hacemos con ello? Cuando nosotros vemos el árbol de decisiones, o sea, ¿qué hacemos cuando tenemos a nuestro niño y ya tenemos nuestro índice de masa corporal correspondiente a la edad? Tenemos tres situaciones. Si ello nos da en un percentil igual o menor al percentil 85 o mayor al percentil 10, decimos que es un niño saludable. Entonces veremos si tiene factores de riesgo para obesidad o no. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Si los factores de riesgo para obesidad son negativos, seguiremos haciendo el control del niño sano y, por supuesto, ponderar el estilo de vida saludable. Si los factores de riesgo para obesidad son positivos, deberemos hacer prevención primaria, implementar estilo de vida saludable también, pero aumentar la frecuencia de los controles de crecimiento. Cuando el índice de masa corporal nos da por encima del percentil 85, pero todavía por debajo del 97, es un diagnóstico de sobrepeso. Tendremos que ver si tiene complicaciones o no. Si no tiene complicaciones, es igual que en el paso anterior, prevención primaria, implementar estilo de vida saludable y aumentar la frecuencia de los controles de crecimiento. Ahora, cuando ya tenemos un niño en donde el índice de masa nos da por encima del percentil 97, recordar también que cuando decimos percentil 97 es percentil 97 o más de 2 desvíos estándar, el diagnóstico es de obesidad. Y acá, según depende de dónde estemos trabajando, tendremos que derivar a un servicio de nutrición. ¿Cuáles serían los factores protectores y de riesgo de obesidad que habíamos mencionado que era importante recién para el algoritmo? Tenemos factores intrauterinos y factores perinatales. Acá es importante la curva en U. Ya vamos a ampliar este concepto. La obesidad materna en el embarazo, la diabetes materna, la alteración metabólica de la glucosa e insulino, mayor sensibilidad insulínica del feto y el tabaquismo en el embarazo. Hablemos del peso de nacimiento o curva en U. La relación entre el crecimiento intrauterino y el crecimiento postnatal es compleja. El mayor peso al nacer se asocia a mayor índice de masa corporal en la infancia. Sin embargo, el mayor peso al nacer se asocia fundamentalmente con mayor masa magra, en tanto que el bajo peso al nacer y la restricción del crecimiento intrauterino con inadecuados patrones alimentarios postnatales y crecimiento acelerado se asociaría a mayor masa grasa. Por lo tanto, el peso al nacer guarda una relación en U con respecto al riesgo de desarrollo de obesidad. Tanto el alto peso como el retardo se asocian a mayor riesgo de obesidad. O sea, en el extremo superior del efecto de peso al nacer, particularmente superior a 4.000 gramos, los factores asociados a su desarrollo involucran edad, peso o talla materna elevadas, obesidad materna pregestacional o elevada ganancia de peso materno, y también la diabetes gestacional o resistencia a la insulina durante la gestación. Y en el otro extremo, el comportamiento es diferente. Los recién nacidos con bajo peso presentarían menor tejido magro y mayor masa grasa, como dijimos recién.
Por lo tanto, la mayor predisposición a desarrollar obesidad sería debida a mayor depósito graso, particularmente con distribución central, cosa que favorecería además el desarrollo de la resistencia a la insulina y otras condiciones asociadas. Esta hipótesis, que sería la hipótesis del origen fetal de las enfermedades del adulto, ya mencionada por Baker, son informes desde la década del 80. Al verse afectado el crecimiento fetal por efecto de la deprivación y o malnutrición materna, se producen cambios fisiológicos y metabólicos que conducen a más o menor plazo al desarrollo de estas enfermedades en la edad adulta. Continuando con estos factores, ya habíamos dicho la importancia también que tenía el tabaquismo en el embarazo. El tabaquismo en el embarazo no solamente nos podría dar niños con bajo peso, sino que también por la afectación del mecanismo regulatorio del apetito podrían darnos niños con alto peso. Tenemos también los antecedentes familiares y sociales. La obesidad parental, como por ejemplo la obesidad paterna, puede influir en un 2,5%, la materna en un 4,5% y la de ambos padres en un poquito más del 10%. El nivel socioeconómico y las preferencias alimentarias de los padres. En cuanto a los factores postnatales, habíamos dicho que la lactancia materna tenía efecto protector. Durante la lactancia se crean las condiciones para que el bebé sea el que regule su propia ingesta y la madre esté atenta a reconocer las señales de hambre y saciedad de su hijo. Es importante también el crecimiento compensatorio entre el nacimiento y el 1 o 2 años, por lo dicho antes, el rebote adipositario, que lo normal es de 5 a 7 años. Un factor de riesgo es el rebote adipositario temprano y también el rebote adipositario en la adolescencia. El estilo de vida en la infancia temprana, que serían las olas de pantalla, por ejemplo, también vamos a hablar de esto un poquito más adelante. O sea, que los periodos críticos para el desarrollo de obesidad son desde el periodo prenatal hasta el primer año de vida, el rebote adipositario y la adolescencia. Vamos a continuar ahora hablando un poco del rebote adipositario. Analizando los cambios en el índice de masa corporal durante la infancia, hay un incremento durante el primer año, seguido de un descenso progresivo hasta los 6 a 8 años, y a partir de allí muestra nuevamente un periodo de incremento acelerado. Este corresponde al denominado rebote adipositario. Los mecanismos postulados mediante los cuales este proceso puede conducir al posterior desarrollo de la obesidad involucrarían los siguientes. A esta edad el niño comienza a tomar más autonomía, tanto en términos de ingesta como de actividad física. En un sentido, las opciones del niño dependerán de lo experimentado durante sus primeros años de vida, como por ejemplo manejo de la saciedad, así como de las conductas que observe a su alrededor. Se ha sugerido además que el momento en que se inicie el proceso de rebote estaría vinculado a la exposición durante la gestación a condiciones adversas. Finalmente, la precocidad en el inicio del periodo del rebote implicaría maduración temprana y significaría mayor riesgo para el desarrollo de obesidad. Los factores asociados al rebote adipositario se vinculan tanto a factores familiares y personales como a la adopción de hábitos y conductas del niño. Entonces, se ha observado que cuando el rebote adipositario se produce antes de los 5 años, el riesgo de obesidad aumenta significativamente. Por lo tanto, el valorar a un paciente en este periodo de edad, como es mencionado al abordar la valoración antropométrica, una curva de índice de masa corporal con tendencia positiva, aún no llegando a cumplir criterios de sobrepeso, o el aumento en la circunferencia de cintura, deben alertar al pediatra. Si hablamos del periodo de la adolescencia es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, lo que implica síntesis de tejidos nuevos, cambios en la composición corporal y aumento de los requerimientos nutricionales. Es una etapa en que todos los aspectos de la vida se modifican. En los varones suele ocurrir en forma simultánea el crecimiento de talla y el desarrollo muscular, o sea, el pico máximo de talla y el pico máximo de peso. Vean acá cómo término medio se da a los 14 años ambos picos, el de talla y el de peso.
Sin embargo, en las mujeres se produce primero el pico de crecimiento de talla y luego aumentan los tejidos blandos. En esta época de cambios corporales y de aparición de caracteres sexuales secundarios, hay una presión social por ser delgado, longilíneos o musculosos. Hay una disminución de la actividad física espontánea porque juegan menos, hay aumento del apetito, especialmente en el pico de crecimiento. Hay también posibilidad de comer más frecuentemente fuera de casa o comer solos. La sobreoferta de alimentos menos saludables en su entorno cotidiano y el manejo de más dineros en la medida en que son más independientes también son factores importantes. La combinación de todos estos puede atentar contra el desarrollo de una conducta alimentaria saludable, tanto por exceso como también por carencia de algunos nutrientes. Por otro lado, también en la adolescencia están los cambios de humor, la inestabilidad emocional propia de esta edad, que puede favorecer conductas alimentarias alteradas en individuos predispuestos. Por lo tanto, la adolescencia constituye un periodo de riesgo para el desarrollo en esta edad, pero al mismo tiempo, la obesidad durante la adolescencia implica un 50% más de riesgo para obesidad en la edad adulta. Los niños obesos, especialmente las mujeres, tienen una aceleración del crecimiento en estatura, resultando en una talla alta para la edad y una maduración ósea acelerada, con un desarrollo temprano un poquito antes, por lo cual se produce un freno anticipado del crecimiento, por lo que la talla final es igual a la que hubiera alcanzado sin mediar este sobrepeso. En la bibliografía recomendada en esta unidad también están los gráficos para determinar los estadios puberales y las tablas de tensión arterial normal que dijimos que es muy importante tener en cuenta en esta edad. Cuando hablamos de complicaciones, que era importante para el algoritmo de estudio, tenemos la dislipemia, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, el síndrome de apneas del sueño asma, la enfermedad hepática grasa, que es la esteatohepatitis, con un 23 a 53% en los niños obesos, siendo que en la población general es el 4%. Y por supuesto las consecuencias psicosociales que todo esto tiene. En la anamnesis, que es muy importante, además de los datos antropométricos, la constitución del grupo familiar, la dinámica, las características demográficas y socioeconómicas, preguntar los hábitos, ver las costumbres. En este funcionamiento familiar hay que detectar factores de riesgo y facilitadores para desarrollar hábitos de vida más saludables para la familia. Por lo cual, operativamente, toda historia clínica no debe dejar de tener datos de con quién vive el niño, diagnóstico nutricional de los padres, quién cocina en la casa, los hábitos alimentarios, forma en que la familia consigue y administra sus alimentos para poder hacer intervenciones que se pueden implementar en cada casa. Horas de pantalla, ya sea televisión, computadoras, video. Horas de actividad física, para lo cual es importante la descripción de varios días de vida que incluyan días de semana y feriados. Los factores predisponentes son aquellos que determinan que el paciente tenga mayor tendencia a la ganancia de peso exagerada. Muchos no son modificables, como por ejemplo la carga genética, los antecedentes familiares y la presencia de patologías asociadas a obesidad. Los factores desencadenantes son aquellos que precipitan la aparición de obesidad en algún momento. Deben pesquisarse en el interrogatorio y puede ser, por ejemplo, un cambio importante como un cambio de escuela, una mudanza, una separación de los padres, alguna enfermedad que requirió reposo o algún fármaco, enfermedad o pérdida de un familiar cercano, etc. Y por último, los perpetuantes favorecen que la obesidad progrese, creando un círculo vicioso. Por ejemplo, la vida sedentaria, no comer vegetales, poca seguridad en el barrio, falta de recursos económicos, exceso de hidratos de carbono en la dieta, reposo por indicación médica, dificultades en el manejo de la ansiedad. Cuando hablamos de que la condición socioeconómica en el estudio en Argentina no demostró diferencia, sí lo es, por ejemplo, en la percepción de la obesidad y el querer hacer algo para trabajar esto y para mejorarlo. En cuanto al examen físico, la inspección es el primer paso. La herramienta que usamos es la observación, todo lo que vemos del paciente solo mirando.
Podemos decir que el examen físico de nuestro paciente comienza desde el mismo momento en que abrimos la puerta de nuestro consultorio. Al realizar la inspección debemos pesquisar la presencia de acantosis nigricans. Se trata de un oscurecimiento y engrosamiento de la piel, más evidente en los pliegues, en especial en la región posterior del cuello, axilas e ingles. Puede aparecer en zonas de roce o fricción, como la zona del cinturón, en personas con mucho sobrepeso. Es un signo que puede estar presente en personas de piel más oscura, pero hay evidencia creciente sobre su asociación con insulinoresistencia y su uso como signo clínico de alarma. También debemos observar si el paciente tiene estrías, que se localizan fundamentalmente a nivel abdominal y en los flancos, pero que aparecen también en otras zonas de rápida expansión tegumentaria, como por ejemplo mamas, muslos, brazos o glúteos. Su coloración suele relacionarse con el tiempo de evolución de las mismas, siendo rojo vinosa las más recientes y tomando posteriormente un tinte un poquito nacarado. El hirsutismo y la distribución androide del vello corporal pueden estar presentes en el síndrome de ovario poliquístico. La distribución anómala del tejido subcutáneo, distribución preferencial a nivel de la parte superior de la espalda con la jiba de búfalo en el síndrome de Cushing. Un signo frecuentemente presente en los pacientes con sobrepeso también es la dermatopaticulitis deformante, que es la vulgarmente llamada celulitis. Buscar signos también de hipotiroidismo, tipo de respiración, presencia de broncoespasmo, asma, evaluación del sistema gastrointestinal, cardiovascular, tomar, como dijimos, la tensión arterial. Los pacientes obesos cargan sobre su esqueleto y articulaciones un peso mayor, lo que los predispone a problemas ortopédicos y a dolores osteomusculoarticulares inespecíficos. Presentan con más frecuencia desviaciones de la rodilla, ya sea en varo o en valgo, y desviaciones de su pie y de su columna. Como estudios complementarios, un hemograma, proteinograma, colesterolemia, HDL, LDL, triglicéridos, TGP, TGO, glucemia, insulina en ayunas, calcemia, fosfatasa alcalina, fosfatemia, perfil hormonal tiroideo, ecografía hepática, en los casos en los que se sospecha la presencia de hígado graso. Con la glucemia y la insulina en ayuna haremos el OMA. Tener presente también el pedir una edad ósea. De acuerdo a todo esto, debemos realizar las interconsultas necesarias a distintas especialidades pediátricas. Es un error creer que la valoración de un paciente con sobrepeso consiste solamente en pesarlo y medirlo. Para comenzar a hablar de tratamiento, tenemos que dividir en la prevención primaria o prevención secundaria. La primaria es la forma de abordar los aspectos de riesgo en la comunidad que están ligados al sobrepeso. Es importante el trabajo en escuelas, en centros comunitarios, con folletos, con trabajo multidisciplinario en arte, en recreación, capacitación a profesionales de la salud y la educación son algunas de las posibilidades en las que se pueden articular proyectos. La prevención secundaria es el trabajo para prevenir las complicaciones de una enfermedad, en este caso de los pacientes con sobrepeso. El descenso de peso, los cambios de hábitos de vida, la disminución de los sentimientos negativos pueden prevenir muchos de los problemas que aquejan a aquellos niños y adolescentes. Es el fortalecimiento del paciente a través de la red que se genera en los grupos. Este apoyo, el paciente le sirve para poder seguir el tratamiento con mayor adherencia, y siendo que hay otros pares que están atravesando por las mismas experiencias. Esto lo siente el paciente como una ayuda. La infancia representa una oportunidad única para el establecimiento de hábitos de alimentación saludable y de actividad física, los cuales protegerán al niño de la obesidad futura. El principio de la vida, el bebé solo conoce algo si se lo lleva a la boca. El primer contacto del bebé con su madre le permite tanto sobrevivir y desarrollarse física como psíquicamente. A través del pecho logra establecer su primer vínculo con el mundo externo, antes de que caigan los restos del cordón umbilical que antes lo alimentaba. Después, en el desarrollo normal, su mundo se va ampliando. La boca cede preponderancia para dar lugar al placer del movimiento, se relaciona más con el padre y así su mundo y su psiquismo comienzan a complejizarse. Del mismo modo, se amplía el tipo de comida y la forma de comer. De tan solo chupar pasa a otras texturas que le permiten más esfuerzo y en las que puede
empezar a probar sus dientes, descubre la cuchara, luego los cubiertos. El alimento deja de ser el único tipo de recompensa, alivio o calma y va descubriendo otras vías. ¿Qué pasa en los chicos obesos? En los niños obesos, por varias razones, este proceso no pudo desarrollarse y en el tratamiento psicológico se va a trabajar para ayudarlos a encontrar satisfacción, placer y calma de forma más apropiadas y acordes para su edad, ofreciéndoles herramientas más útiles para su desarrollo. Este es el objetivo principal en cuanto a disminuir la ansiedad por la comida. Desde nuestros primeros contactos con la familia deberemos realizar promoción del estilo de vida saludable, comenzando con la lactancia, que está recomendada en todos los niños, es exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, y la lactancia junto con una apropiada introducción de alimentos complementarios es aconsejada hasta los 2 años. La experiencia temprana con nuevas opciones alimentarias es especialmente importante para aprender a aceptar luego frutas, vegetales y otros alimentos nutritivos. Los niños tienen una predisposición por los gustos salados y dulces, por lo que aceptan rápidamente estos alimentos. Contrariamente, en cambio, la preferencia por alimentos con poco sabor se aprende, requiriendo para ello experiencias positivas y repetidas con dichos alimentos. El rechazo inicial a nuevos alimentos es esperado y es normal, incluso antropológicamente es normal. ¿Por qué? Porque así se defendía el hombre primitivo de envenenamientos, solo comía lo conocido. Hasta 5, 10 o aún más exposiciones a los mismos son necesarias antes de que el niño acepte ciertos alimentos nuevos, y esta repetición de la experiencia es crítica durante los primeros años de vida. Existe evidencia empírica que sugiere que los niños pequeños tienen una sensación fisiológica de la saciedad que los guía a comer solamente en respuesta a señales internas de hambre y saciedad. Esto sería la autorregulación de la ingesta. En lo que sería un estilo de vida saludable, habría que limitar las comidas fuera del hogar, particularmente en lugares de comidas rápidas, comprar alimentos saludables, que esta sea la oferta en la casa, planificar y organizar un menú semanal balanceado, completo y variado, comer en familia la mayor cantidad de veces posibles, evitar que coman solos, limitar el tamaño de las porciones cuando se detecte conductas en el niño con hiperfagia marcada. Los niños aprenden a desayunar, ya que un 40% de los niños con problemas de sobrepeso y obesidad no desayunan. Comer 5 comidas al día para evitar el picoteo. Limitar el consumo de alimentos de alta densidad energética, por ejemplo ricos en azúcar o grasas. Ingerir alimentos ricos en calcio, yogures y quesos. En niños en lo que haya que ajustar calorías se puede recomendar lácteos semidescremados a partir de los 2 años de vida, nunca antes de esta edad. Ingerir una alimentación equilibrada, variada y completa con todos los macronutrientes. Permitir al niño la autorregulación de sus comidas, evitando tanto la sobrealimentación como las restricciones alimentarias. No usar nunca la comida como recompensa o como castigo, e involucrar a toda la familia en estos cambios de estilo de vida. Las recomendaciones de los expertos para prevenir la obesidad incluyen evitar las actitudes restrictivas y controladoras sobre la alimentación. Lo más difícil es lograr un equilibrio entre monitorear lo que los niños comen en calidad y establecer cierto orden en las comidas, promover alimentos saludables y las conductas que pueden ser vividas como restrictivas o de excesivo control pueden volverse en contra y que en todos los trabajos se asocian a mayor obesidad y trastornos alimentarios a largo plazo, en especial en sujetos con tendencia familiar al sobrepeso. Ahora, ¿cuál es el mejor deporte? El mejor deporte es el que le guste al paciente y que sea placentero. Se recomienda elegir un lugar donde se fomente más la participación y la diversión que el simple hecho de ganar. La Academia Americana de Pediatría ha realizado una guía acerca de la actividad física según las edades. Por ejemplo, en lactantes y niños menores de 2 años no deberían ver televisión. Sus padres deben asegurar un espacio de juego mínimamente estructurado y seguro para que el niño incluya actividades de exploración. En los preescolares deben ser estimulados a realizar juegos también de exploración y supervisión no estructurados, como correr, nadar o jugar,
atrapar una pelota, comenzar a caminar distancias tolerables, reducir los medios de transporte sedentarios y limitar el tiempo de televisión o computadoras a menos de 2 horas por día. En los niños de 6 a 9 años deben ir mejorando sus habilidades motoras, la agudeza visual y el balance con actividades como bailar, caminar o saltar. Algunos deportes como básquet o fútbol pueden iniciarse a esta edad, pero deben tener reglas flexibles y priorizar más la diversión que la competencia. Los niños de 10 a 12 años continúan mejorando estas destrezas, enfatizando en tácticas y estrategias. Y los adolescentes, para ellos es importante identificar actividades que les resulten interesantes y que incluyan a pares. Algunos prefieren actividades dentro de gimnasios o deportes competitivos o no, pero debemos enfatizar en actividades cotidianas como medios de transporte activos. Evaluar también los aspectos psicosociales, investigar la adaptación o no al medio, indiferencia, insatisfacción con su cuerpo, depresión, ansiedad, problemas en la interacción social, discriminación, bullying. El nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos en la vida del niño. Una elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. Estos niños poseen una imagen corporal pobre, desfigurada, que incide indirectamente sobre sus sentimientos y la manera de relacionarse con sus pares. Predominan sentimientos de inferioridad, abandono y rechazo. La discriminación que sufren provoca en ellos la necesidad de aislarse cada vez más, generando así una vida proclive al sedentarismo y la depresión, cuando en realidad lo que más necesitan es el acompañamiento, la empatía y una vida activa acompañada de una alimentación saludable. El objetivo del tratamiento en niños no es dar una dieta, sino una alimentación y un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para hacer más lento el aumento de peso, lograr que aumente menos de peso y mantenga su crecimiento en talla. Esto es muy importante en la infancia. En forma práctica, si un niño aumenta menos de medio kilo por cada centímetro que crece, estará mejorando su índice de masa corporal. Mantener el peso. Al seguir creciendo sin aumentar de peso, también mejorará su índice de masa corporal. O disminuir de peso en los casos de obesidad mórbida, está indicado el descenso de peso. Un descenso lento en los niños y un poco más acelerado en los adolescentes. La velocidad indicada va a depender de cada caso particular. Tendríamos 2 líneas de intervenciones. Una a corto plazo, actuando en el niño y su familia que ya poseen la enfermedad o obesidad, como estrategias de abordaje individuales y grupales, con la formación de talleres por grupos de edades, en donde se trabajarán interdisciplinariamente y transdisciplinariamente los factores protectores y de tratamiento. Y en forma individual, con entrevista con psicología para valoración de la imagen corporal, con entrevista con nutricionista para interpretar grupos y costumbres familiares y apoyo en el consejo nutricional. El objetivo de estos talleres sería abrir un espacio de encuentro entre los participantes, estimular la autoestima, descubriendo las fortalezas, dar estrategias en la alimentación saludable, manejo del apetito, manejo de la saciedad, sociabilizar con el grupo las maneras de manejo de la problemática que cada uno de los pacientes tenga. Por otro lado, también actuar a largo plazo en las familias que traen por primera vez a sus niños a los controles de crecimiento, medidas anticipatorias. Tenemos que ser importante con estas medidas anticipatorias. El pediatra trabaja mucho con esto, con este tipo de medidas, como crianza, límites, alimentación, preparación de alimentos, huertas familiares, etc. La Organización Mundial de la Salud está trabajando en sus Estados miembros para poner en práctica en todo el mundo la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada en mayo del 2004 por la Asamblea de la Salud. En dicha estrategia se recomienda un vasto conjunto de cambios en todos los planos, desde el personal al internacional, pasando por el comunitario y el nacional, que aplicados eficazmente pueden suponer un punto de inflexión en la epidemia de obesidad.
La estrategia aspira a transformar los modos de vida a los que se atribuye este aumento de sobrepeso y la obesidad infantiles en los últimos 20 años, como habíamos estado diciendo recién. Por lo tanto, como conclusiones, estamos viviendo un periodo de transición epidemiológica nutricional. Esta transición nutricional se expresa por la modificación de los patrones de alimentación y el cambio de la desnutrición aguda por algunas enfermedades nutricionales como desnutrición oculta, retraso crónico de crecimiento, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad dijimos que es uno de los problemas de salud más comunes en niños y adolescentes y se documentan aumentos en su prevalencia en las últimas décadas. Existe una noción equivocada acerca del significado de la disminución de la prevalencia de desnutrición actual y el aumento de la obesidad. Desde un análisis superficial, podría pensarse que el aumento de la prevalencia de obesidad es un indicador de opulencia ubicado en el polo opuesto de la desnutrición. Pero vemos que en nuestros niños la desnutrición y obesidad coexisten en las mismas regiones y estratos sociales y aún en el mismo individuo que presenta sobrepeso con retraso crónico del crecimiento. Por ello, considerar a la obesidad-sobrepeso como una condición opuesta a la desnutrición no solo es equivocado, sino que puede traer consecuencias graves sobre el abordaje de los problemas nutricionales en la comunidad. La tendencia al aumento de la obesidad en niños sería el resultado de profundos cambios socioeconómicos, biotecnológicos, culturales, ambientales, poblacionales y familiares relacionados con la inactividad física en las sociedades modernas, y se considera que los riesgos estarían más relacionados con las circunstancias externas que personales o genéticas. Así, en un corto periodo de tiempo, como dijimos antes, la modernización, la urbanización, el crecimiento económico y la globalización en la forma de comercializar los alimentos tienen una fuerte contribución en la instalación de esta epidemia. La mayor promoción y presencia en el mercado de alimentos ricos en grasas y azúcares significa que los niños ya no comen como lo hicieron sus padres, tampoco hacen tanto ejercicio físico. Aunque la situación difiere en cada país, los niños son más sedentarios que los de la generación anterior, debido, entre otras razones, al mayor nivel de urbanización y mecanización, a la evolución de los sistemas de transporte y al largo tiempo que pasan ante la pantalla del televisor o del ordenador. Ante este rápido cambio de situación externa, el individuo no ha tenido tiempo evolutivo para que se produzcan los cambios genéticos que fisiológicamente vayan a protegerlo, disminuyendo el depósito de energía como grasa, llevando a un balance positivo en una gran parte de la población. Dijimos que nunca como hasta ahora se ha tenido la oportunidad de presenciar el desarrollo tan rápido y generalizado de una epidemia de enfermedad no infecciosa. Por ello es que decimos que o cambiamos nuestros genes o nuestro estilo de vida. Gracias.